empezar a grabar esta parte, esta segunda parte, porque sí me parece importante dejar grabados estos tips, estos consejos. Si en algún momento ustedes ven que alguien entró, porque yo voy a presentar el PowerPoint y va a quedar en pantalla gigante y tal vez algún participante entre y no lo logre ver que está solicitando el ingreso. Si ustedes logran ver que alguien está solicitando ingreso, me cortan, me interrumpen, por favor, y me dicen, profe, dadle el ingreso a nuestro compañero. Les agradezco muchísimo. Voy a abrir la presentación. Luego repito, esta presentación, si ustedes quieren, yo se las paso al finalizar la clase. Me regalan su correo y yo se las envío. Vamos a ver. Perfecto. ¿Estamos viendo el PowerPoint? Sí, ¿verdad? ¿Estamos viendo la pantalla compartida? Por favor, ¿me contestan? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, sí, ya se está viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se está viendo ahí también toda la pantalla? Sí, señor. Sí. Perfecto. Muchas gracias por confirmar. Listo, hoy tenemos esta clase súper, súper interesante. Bueno, este es el primer consejo o el primer tips, que es el primer tipsito que se da, que es hazlo cuadrado. Y hemos hablado, o yo he hablado mucho de conservar el rectángulo. ¿Recuerdan ustedes que yo les hablé del rectángulo áureo y el rectángulo áureo y el rectángulo áureo? Y lo he mencionado tanto. Pero esta vez vamos a jugar un poco más con el cuadro. El cuadrado. ¿Por qué? Porque anteriormente el cuadrado era un formato bastante usado, pero a raíz del formato 35 milímetros de las películas o de los formatos ya del rollo fotográfico, que es medida 35 milímetros, se cambió al formato rectangular. Y a partir del rectángulo se comenzó también a jugar las divisiones de rectángulo áureo. Recuerden, la división de tercios, todo esto del espiral Fibonacci, el punto de fuga, todo se vino ya con el rectángulo. Pero hoy en día, con las redes sociales, Facebook e Instagram, maneja muchísimo el cuadro. Y el cuadro se ha convertido en un recurso muy, muy aplicado para retratos. Porque uno cuando ya trabaja serie de retratos, el cuadro en mosaico te genera bastante dinamismo, uniformidad, serialidad. Te juega un poco más en cuanto al recorte de recursos o de elementos que no son importantes y empieza a cerrar un poco más el rectángulo a cuadro, vuelvo y repito. Entonces, el cuadro será una buena opción para comenzar a variar un poco el retrato. Esta fotografía que tengo aquí como referencia está en esta página de valeriacasinafotografía.com. Yo les dejo esta página para que ustedes la observen al final porque tiene unos excelentes trabajos, tanto en fotografía de fantasía, fine art, fotoreportaje, es muy completa. Así que va a ser un muy buen referente para que ustedes tengan este apoyo en estos. Vuelvo y repito, los referentes no van a sobrar, jamás van a sobrar. Entre más referentes tengamos, mucho mejor. Miremos esta composición de este retrato. Es un personaje diseñado con vestuario, con actitud, con limpieza de fondo, con recorte de fondo. Miren cómo recortan fondo y forma. Es importante comenzar a hacer esto. Recortar fondo y forma. ¿Cómo lo podemos recortar? ¿Se acuerdan cómo hicimos la fotografía de producto y que yo puse una luz atrás y que yo podía poner color al fondo con solo poner un papel de celofán? Asimismo, yo puedo separar el fondo del retrato, ¿ok? Entonces, podemos, iluminar el fondo, esa es una forma, o iluminar la parte trasera o la parte superior
de nuestro retratado. De esa manera hacemos un recorte en la silueta de nuestro personaje. Si lo hacemos al personaje, le iluminamos al personaje, queda iluminado la parte del borde, lo hacemos un brillo en todo el borde y esa parte brillante va a recortar el fondo y la forma. Esto, tengamos en cuenta que va a enriquecer muchísimo nuestro retrato. ¿Por qué? Porque lo va a separar, lo va a aislar, lo va a dejar aparte y nos va a dejar a él como centro de interés. Miren que aquí lo está haciendo muy bien porque está haciendo tanto en el fondo, lo tiene un poco más claro en el punto medio, lo oscurece en los laterales y también en el cabello. Él ilumina el cabello, está iluminando desde atrás hacia adelante la parte de la cabeza para que haga el recorte. Así que tengamos en cuenta ese tipo de iluminación, son importantísimos. Prueba con clave distinta. Las claves distintas, recordemos que ya miramos clave alta y clave baja por encima. Todavía no los hemos visto a su profundidad, pero ya sabemos de qué se trata. La clave alta es predominancia de blancos o de claridad. Y la de clave baja es predominancia de tonos oscuros o de oscuridad, teniendo en cuenta que no te sobrepases en exposición tratando de buscar una clave alta, es decir, que la dejes blanca, blanca, blanca y que algunas partes ya ni se vean de lo blanco que está. Y asimismo, lo opuesto, que no quede tan oscuro que ya ni se vea de lo negro que está. La idea es que se logre apreciar tanto en lo blanco como en lo negro los rasgos y los detalles. Esa es una muy buena clave baja y una buena clave alta. Esto generará bastante particularidad en nuestras fotografías en cuanto al carácter de predominancia de iluminación, si es una clara o es una oscura. Estas en retrato son importantes, las claves altas y las claves bajas son inmediatas. Uno las ve y dice, esta es una fotografía en clave alta, una fotografía en clave baja. Es decir, comenzamos a catalogar nuestras fotografías según nuestra predominancia de tonos claros o oscuros. Para ello nos apoyamos en el histograma. Recuerden que el histograma es esa montañita que se levanta en Lightroom, cuando nosotros tenemos Lightroom y le revelamos en Lightroom dentro del computador. Recordemos, estoy hablando del computador, hay una montañita al lado derecho superior que nos muestra la cantidad de tonos claros y de tonos oscuros que tiene. Ahí miran ustedes si la predominancia es de tonos oscuros, es clave baja. Y si la predominancia es de tonos claros, es clave alta. Muy buen consejo. Ah, miren, por ejemplo, aparte de la iluminación de ser blanca, dos laterales, porque miren que aquí tiene dos laterales, como cuando metimos al producto en nuestra cajita de producto y le hicimos dos laterales, así mismo lo está trabajando a esta fotografía. Pero aparte de esas iluminaciones, dos laterales, lo ha maquillado, o sea, enfatizó más lo blanco, así que intervenir un poquito más, enfatizar un poco más, va a ser también muy importante. Buscar la emoción. Esta emoción es muy casual. Dentro de las fotografías de retratos de niños infantiles van a estar siempre riendo, llorando, estresados, de todo. Estas emociones son importantes captarlas. Las emociones son lo que nosotros queremos captar también en un retrato. Muy, muy importante. Por eso, cuando hablamos de retrato y emociones, hablamos de planos cerrados. Empezamos a hablar de close-up, empezamos a hablar de primeros planos. Empezamos a hablar de que queremos capturar la emoción y si hacemos un retrato de plano general o de plano entero, pues difícilmente veremos su estado anímico. En cambio, si cerramos el plano a su rostro, veremos que sí hay unos estados emocionales muy fuertes. Entonces, no tiene que ser una fotografía fría. Busquemos siempre las emociones. ¿Cómo buscamos las emociones? El diálogo constante con el retratado. ¿De qué vamos a dialogar? De los temas que a él le interesan. Nosotros no vamos a dialogar de nuestros temas. De hecho, nosotros nos convertimos en un psicólogo. Nosotros no hablamos, nosotros escuchamos. Y al escuchar, él nos regala el retrato. Simplemente ponemos un tema.
El tema puede ser cómo te fue, qué comes, qué lees, cómo te ha ido, en qué trabajas, lo más cotidiano que puedas ser, pero no una pregunta que él te conteste sí y no. Eso es como una pregunta de periodista. Los periodistas siempre trabajan preguntas que complemente el entrevistado, no que él simplemente conteste sí y no, porque esa es una pregunta que no lleva a nada. Entonces, tú tienes que preguntarle cómo te fue en el día. Él tiene que contarte todo lo que realizó hasta el momento. Entonces, esa es una forma de comenzar a dialogar con esta persona. Pero si tú le preguntas, ¿te gusta el color azul? Esa persona solo te va a decir sí. Si tú le preguntas, ¿y te gusta tal cosa? Te va a decir no, sí, no. Ese tipo de preguntas tratemos de evitarlas para que no tengamos esa parte incómoda de no saber cómo abordar con una pregunta. Así que dejemos que ellos cuenten y complementen. Y cuando ya nos cuenten algo, utilicemos esa historia que nos ha contado para comenzar a tramar otra historia con su historia. Entonces comenzamos a nosotros contar nuestras historias, una parte de nuestras anécdotas, pero que tengan que ver con lo que nos ha contado. Como nosotros cuando hemos llegado a tener empatía con una persona que queremos conocer, así lo hacemos, lo escuchamos y después intervenimos y así nos comenzamos a relacionar y esa es la forma más cálida. Pero si esta persona es introvertida, tendremos que buscar otros recursos. Así que las emociones siempre van a estar, va a ser nuestro recurso de búsqueda en un retrato. Podemos jugar con una persona que actúe. Por eso, lo que están haciendo ahorita, lo de ejercicios con el profesor Smith, van a buscar este tipo de emociones actuadas. Pero ¿cómo poder transmitir esta emoción y que parezca verdad? Ese va a ser el reto de ustedes, porque muchos pueden fingir esa emoción y totalmente se va a ver y transmitir en una fotografía también que es fingida. Así que va a ser muy interesante esa parte. Bueno, también podemos jugar con un grupo de retratos, es decir, de retratados. Cuando hablamos de retrato, no solo es un solo personaje, podemos involucrar dos, tres, y de hecho se vuelve un plano compuesto. Cuando nosotros tenemos más de una persona en un plano, es decir, un grupo de personas, es un plano compuesto. Estamos hablando de un plano compuesto en plano medio, un plano, por ejemplo, este es un plano compuesto de primer plano. Recuerden, entonces, si ustedes toman a varias personas, es un plano compuesto. Entonces, este es un plano compuesto de primer plano. Y es preferible hacer recurrir a este tipo de composición, de unir en línea sus rostros para jugar un poco con ese movimiento, con esa forma, con esa posición vertical de lectura, porque él va leyendo de arriba a abajo, de abajo a arriba, y esa forma de distribuir los ojos, las cejas, la boca, oscilan, tiene un movimiento, eso ya tiene dinamismo. Así que recurrir a este tipo de fotografías en conjuntos de personas también es una buena opción. Si ustedes tienen la oportunidad de contar con hermanos, tíos, abuelos, primos, y los tienen en una reunión familiar, ubíquenlos en un lugar donde puedan tenerlos así reunidos y hagan una fotografía familiar de este tipo de ejercicio. A ver qué resultado nos da, cómo nos queda. Y la iluminación totalmente cenital, es decir, totalmente cenital, con un difusor. Es decir, recuerden, siempre difusor. De ahora en adelante, si vamos a hacer retrato, evitemos aplicar la luz directa. Aquí hay un difusor, por eso la luz no está golpeando fuertemente la piel, sino que darán unos brillos muy, muy fuertes. Entre más grande sea el difusor, es decir, si ustedes tienen una linterna, pues pongan un papel grande de ese papel cebolla. Entonces, todo ese papel rectángulo que ustedes tengan, sea de 50-50, de 30x30, ese va a ser el tamaño de la fuente de luz. Es decir, el tamaño del difusor va a ser el tamaño de la fuente de luz. Y entre más grande el difusor, más suaves las sombras. Así que eso más adelante seremos cada vez más sensibles en esto. Aquí hay una foto de una participante nuestra, súper bonita.
vuelvo y repito, las estoy utilizando también para que sean parte de nuestro material de pedagogía. Les agradezco por formar parte de este documento. Con un toque de creatividad, la intervención en la fotografía es importante y ustedes ya lo están haciendo, están interviniendo los retratos, están haciendo un poco más creativos, más propositivos, y esto es importantísimo porque ustedes empiezan no solo a dejar retratado pasivo, sino va a ser una fotografía interactiva, intervenida. ¿Cómo la podemos intervenir? Como esta fotografía que nos regala la compañera Adriana. Y ha hecho, de hecho, varios ejercicios, Adriana, que ha intervenido el retrato. Te felicito. La fotografía del retrato que hiciste con el cassette, la que hiciste con la máscara. Casi que todos los retratos que has hecho los has intervenido. Así que esa creatividad de intervenir, involucrar y disponer el retrato de otra manera, pues es otra forma de comenzar a jugar con nuestros retratos y ser más creativos. Así que los felicito, miren que han sido ustedes también parte de esta parte pedagógica. A nuestros compañeros les ha servido ver sus ejercicios porque son inspiradores. Para mí también ver sus ejercicios, repito, es hermoso y es emocionante, es enorgullecedor, porque digo, wow, ni siquiera a mí se me ha ocurrido hacerlo acá en la casa. Entonces, los felicito, los felicito. Entonces, aquí, elementos añadidos consiguen crear una toma con con un mensaje impactante. Estamos hablando de trayectorias de tiempo, de espacio-tiempo, un mismo personaje en dos espacios, espacios temporales diferentes, y cómo se ve el reflejo del paso del tiempo en el retrato, que es importante, el reflejo de las huellas en nuestro retrato. Es importante todo esto. Así que te felicito, Adriana, muy buen ejercicio, y para ustedes también que ya tengan como estos referentes de involucrar, intervenir con papeles, con manos, con pinturas, con todo lo que tengamos a nuestras manos, con botellas, con frascos, con agua, con humo, con transparencias, todos los ejercicios que hemos hecho, miren, de proyección de sombras, todo eso es intervención sobre el retrato. Y eso ya despierta nuestro fotográfico. Yo por eso cada vez que les digo no olvidemos los ejercicios que hacemos, es por eso, porque ya los hemos hecho, ya hemos hecho muchísimo. Solo hay que volverlo a involucrar en un solo ejercicio y queda full. Otra fotografía de otra compañera del grupo medio y que es importante tener en cuenta. No te centres solo en la cara. Dicen que la cara es el espejo del alma, y de hecho, en retrato de rostro, el enfoque se dice que se tiene que tener en los ojos, que si no tienes los ojos enfocados, ya descartas esa fotografía. De hecho, pues yo lo hago cuando hago fotografía de retrato de estudio. Lo primero que hago es acercar a la mirada, y si el ojo está desenfocado, con el dolor del alma puede ser una muy buena fotografía, pero yo estoy haciendo fotografía de estudio, y en el estudio sí se exige que el enfoque tenga que estar muy bien en la mirada. Pero no todo el tiempo tiene que estar en el rostro, y no todo el tiempo el rostro es el espejo del alma. Y yo, de hecho, me hice un cuestionamiento. Me pregunté una vez, bueno, ¿y qué pasa si el retratado es invidente? ¿Cómo hago yo para enfocar sus ojos si él no tiene, si no expresa su alma a través de sus ojos? ¿Ok? Así que también vuelve a cuestionarnos eso, ¿no? No todo el tiempo aplican las leyes o las normas o los dichos, como en ese momento que el dicho que dice que los ojos son el reflejo o el espejo del alma. Pero en este caso, si son invidentes, ¿cómo es el alma de un invidente? ¿O cómo es el espejo del alma de un invidente? Entonces, no todo el tiempo es la cara, no todo el tiempo es el rostro. En este ejercicio de nuestra compañera Viviana, de nuestra compañera Vivi, muy buen ejercicio, de hecho, también como imitando, ¿no?, a la fotografía clásica de la Capilla Sixtina, ¿no?, de Dios acercando el dedo del Creador al hombre, la divinidad y el hombre, ¿no? Y que dicen que el dedo ya estaba tocado
que en la pintura estaba tocado y que él lo separó para que quede ese libre albedrío. Es súper interesante la composición de todas las obras de los grandes pintores, son enigmáticos y encriptaciones de mensajes infinitos, o sea que si hablamos de solo una pintura ya hay muchísimo. Pero este es un buen ejercicio, un buen recurso, hablar de una persona a través de otra parte de nuestro cuerpo. Puede ser nuestras manos, nuestros pies, nuestro cuerpo entero. Es decir, ¿qué pasa? Vamos a hablar de una persona y esa persona trabaja más en su vida con algo de su cuerpo. Puede ser, si un embolador del parque trabaja con sus manos, pues sus manos van a ser su retrato. El agricultor, el campesino que trabaja la tierra, pues no solo va a ser el rostro y con el sombrerito clásico de campesino, el retrato, no, las manos en la tierra cogiendo papa, cosechando todos los cultivos, pues son parte del retrato. Así que secciones y planos cerrados y partes de nuestro cuerpo también son historias que se pueden catalogar como retrato. Así que mucho ojo con qué contar nuestras historias con nuestras partes del cuerpo. Pueden ser nuestros pies, pueden ser nuestras manos, pueden ser nuestras partes de la cara, puede ser una sección nada más, una parte de nuestra cara. Así que muy interesante también este ejercicio de nuestra compañera Vivi del grupo medio. Este es otro ejercicio muy bueno de retrato, muy bueno, muy bueno. De hecho, hubo dos ejercicios de nuestra compañera Angélica Wilches, que era uno que tenía con la mano así, vendado los ojos, y este otro que es vendado la boca, con el tapabocas, con las manos y solo los ojos. Entonces, destacar algún detalle especial. Muy parecido al anterior, ¿no es cierto? Pero acá la característica especial que es destacar, enmarcar, separar, intervenir. Miren que estamos hablando de intervenir. Intervenir al retrato para buscar una intención, un mensaje visual, un lenguaje. No que solo quede el retrato común y corriente. Ven, párate aquí, ya te tomé la foto del retrato, ahora sí, ya, gracias. No, vamos a intervenirlo, vamos a jugar más allá. Entonces, y hacer que se convierta en el protagonista. En este caso, miren, muy sencillo este ejercicio, muy básico, pero utilizando las manos con los guantes y el tapabocas hace ya que la importancia y el centro de interés sean sus ojos, no sea ni su boca, ni sus orejas. Todo se empieza a centrar a un mensaje, a un centro de interés, que es la mirada, sus ojos. Entonces, empezar a buscar cómo separar. Nosotros lo podemos hacer con nuestras manos, de hecho lo podemos hacer con luz. Si ustedes cogen una fuente de luz y ponen una cartulina, dos cartulinas, y solo separan que entre la fuente de luz por una lineecita, pueden dejar que solo ilumine una parte de su cuerpo. Solo los ojos, solo la nariz, solo la boca. Iluminando partes del cuerpo, podemos también dar protagonismo a una parte del retrato. Y eso va a dar mucho dinamismo. En este caso, solo con elementos y recursos y posición del rostro, muy bien el retrato. Un plano cerrado, un primer plano cerrado casi, no empieza a cortar ya cuello y empieza a cortar cabello. Y no se logra ver más allá de las manos, es decir, cuenta que la historia continúa, que las manos continúan. Entonces, es un muy buen retrato porque el detrás de cámaras, yo lo miré, tenía un muy buen ejercicio de limpieza de fondo, el fondo blanco, a duras penas por acá un pequeño filo negro, pero el resto lo limpió muy bien, se enfocó muy bien en el retrato. Felicitaciones, un muy buen recurso, una muy buena herramienta, muy buena fotografía. Otro tip, recortar sin miedo. Esto es también importante. Vamos, sin miedo a lo que vamos a hacer. Vamos a hacer close-up, vamos a hacer cerrar planos, vamos a cerrar en bocas, vamos a hacer en orejas, vamos a cerrar en ojos, vamos a cerrar en cejas, vamos a cerrar en partes del cuerpo para empezar a hacer como un reportaje, un relato de nuestro cuerpo. Eso es un retrato.
reportar nuestro cuerpo, reportar nuestra vida, reportar nuestro diario vivir y cómo se interactúa con la vida y cómo esto se refleja en una imagen. Eso sería nuestro retrato. Así que vamos a cerrar planos, vamos a recortar partes. Como en este caso, miren, han omitido los ojos. No hay ojos, que se supone que vamos a enfocar ojos. No, no hay ojos. De hecho, hay un desenfoque en el plano que debería de estar enfocado, que es la sonrisa. Es decir, es simplemente insinuar con el gesto que esta persona ya nos está mostrando la emoción, la parte emotiva. ¿Dónde está? ¿Dónde está la alegría? ¿En sus ojos? Sí, también está en sus ojos felices, pero por lo general la sonrisa es totalmente la lectura visual de la felicidad. ¿Ok? Entonces, si vemos a alguien sonriente, por eso siempre le dicen, diga whisky o sonrían. Es el clásico del fotógrafo, ¿no? Sonrían. Pero para eso es mejor contar chistes, estar haciendo como muy, no contar chistes, es más bien contar anécdotas, buscar como que la vida es la graciosa, las cosas de la vida ya están siendo graciosas. Entonces, ¿por qué buscar el chiste? ¿Por qué procurar el chiste si ya el chiste está contado en las anécdotas que tenemos de nuestro día a día? Entonces, contar simplemente una anécdota que te ocurrió y que esa persona te cuente una anécdota que le ocurrió particular en el día, hay algo de gracioso de pronto en ello. Si hay algo trágico, pues no habrá una sonrisa, habrá otro rostro, habrá otra emoción en su boca, habrá otra emoción en sus ojos. Y eso también es lo que queremos capturar. Vuelvo y repito, esto es simplemente un ejemplo de sonrisa, pero el retrato quiere capturar es la verdad, no la fantasía. Bueno, también podemos emular, también podemos hacer escenografía, es decir, actuar. Pero la idea de un retrato es que sea lo más natural, eh, lo más crudo, lo más eh, puro que pueda transmitir la emoción de ese ser. ¿Ok? Entonces, cerrar el plano es una buena parte para mostrar emociones, ojos, bocas, orejas y parte de nuestros sentidos. Todos nuestros sentidos serán muy buenos recursos, muy, muy buenos recursos. El antirretrato. Este es otro juego de retrato y lo empezamos a jugar muchísimo cuando nosotros vemos a una persona que no quiere ser fotografiada, que no quiere. Y esto lo vemos mucho en las noticias, en la fotoreportería, de alguien que no quiere ser fotografiado. No, 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 no me ponga la cámara, no me ponga la cámara. Y este ejercicio de no me ponga la cámara y taparse ya es un buen ejercicio de retrato. Nos hace tapar para descubrir. Esto me hace acordar muchísimo de un artista, Cristo. El artista Cristo tiene el ejercicio artístico de cubrir para descubrir. Se lo recomiendo mucho para que lo sigan. Tenemos 10 minutos, pero sí alcanzo a despedirme de estos tips. Les recomiendo mucho a ese artista, Cristo, porque ejecuta ese ejercicio de cubrir para descubrir. Y es muy interesante porque al cubrir genera esa curiosidad de la gente y va alrededor de los parques, de los monumentos, de todo lo que él cubre, para que la gente se pregunte, bueno, ¿y qué hay allá atrás? ¿Qué está cubriendo? ¿Por qué lo está cubriendo? Y esa historia que genera alrededor de eso que está cubriendo para después descubrirlo es la obra de arte. Así que aquí vuelve a ser lo mismo, cubrir para descubrir, el antirretrato, el cubrir nuestro rostro, el proteger poner antes un recurso expresivo del retrato para llegar a ser otro lenguaje visual. Probar tomas diferentes, esconder nuestro retrato a través de rendijas, a través de libros, a través de puertas, a través de ventanas, a través de cortinas. Hay muchos elementos en nuestra casa, hay muchísimos elementos. Por eso el enmarcado natural es un muy buen ejercicio para buscar a alguien a través de algo, de una rendija, de un agujero, y ahí empezamos también un antirretrato, porque lo empezamos a tapar parte, que no le dé el completo el retrato, sino medio retrato ya es querer ocultar. Cambiar la perspectiva, también un buen recurso. No nos quedemos con el plano neutro, busquemos contrapicados, nadir, cenitales, busquemos, es decir, una vez que tengamos al retratado o
sí, a la persona que va a participar, juguemos con él, ya que nos ha brindado esa oportunidad, no perdamos la oportunidad. Recostémosla, dile, ponle acá, dame una fotografía acá, ahora sí, ponte de pie, aléjate de él, sácale lo que más puedas de fotografías, porque después no vas a tener esa oportunidad. Así que busca diferentes perspectivas. Así que los planos nadir y cenital son planos que no son muy recursivos, no son muy recurrentes, pero muchas veces suelen ser muy buenas fotografías. De hecho, cambian muchísimo nuestras perspectivas. Si es un rostro demasiado ancho, si ustedes lo ponen en invertido, boca abajo, se vuelve más delgado. Así que son trucos también de perspectivas visuales. Buscar lo irreverente o buscar algo extrovertido, ¿no? Buscar algo que safe y que saque de lo normal el retrato o al retratado. Aquí los elementos son importantes. Yo por eso tengo acá en mi casa, en mi estudio, cantidad de sombreros. Sombrero de mago, sombrero de charro, sombrero de campesino, sombrero de oriental. Bueno, cantidad de sombreros, porque entre más sombreros tenga, yo puedo cambiar de personajes para que ese personaje juegue y se explore y haga su personaje. Y ponte este sombrero y con ese sombrero él cambia de actitud. Y que yo tengo gafas, cantidad, yo creo que tengo como unas 30 gafas, parezco vendedor de gafas. Desde las delgadas, anchas, delgadas, negras, blancas, de todo, porque les paso gafas y al pasarles gafas, cambian de personaje. Es súper bonito. Así que los elementos y los recursos son importantes. Teléfonos antiguos, antigüedades son muy también buenos elementos. Teléfonos antiguos, libros antiguos también, antigüedades. Todo lo que es antigüedades funciona muy bien. Por ejemplo, los anteojos antiguos, ¿cómo se llaman? Estos que se ponen para ver de lejos, que son como unos anteojos, no recuerdo el nombre. Bueno, ese tipo de elementos son súper interesantes para que el personaje no se quede tan, ahí yo no sé qué voy a hacer, ya ahora qué hago. No, tenle elementos, ten antes elementos para que este personaje se libere de sí y empiece a explorarse. Pon algo o antepon algo en el primer plano. Esto también es importante. Yo puedo poner aquí antes que llegue a mí algo que se desenfoque y que genere ese preámbulo, que me comience a interiorizar al personaje. Así que podemos jugar con planos dimensionales, algo que esté antes de mi retrato. Puede ser un elemento que el personaje maneje, por ejemplo, si es un zapatero, una herramienta, si es una vendedora de frutas, una fruta, si estoy en un mercado, una frutita, si es un vendedor de carne, por ahí una herramienta de trabajo del personaje. Es decir, tenemos que jugar con el entorno y el contexto, con eso. Muchas veces, si no tenemos la ramita o el árbol, recortamos una ramita de otro árbol y la llevamos en la mano y la ponemos adelante, es decir, la rama la tenemos en la mano y la ponemos antes como recurso. Eso es súper interesante y muy fácil. Entonces tenemos que llevar también cositas, flores, y las flores la ponemos antes de que llegue al retrato. Queda muy bien. Jueguen mucho con eso. Otra fotografía de Vivi Moreno del Grupo Medio y retratos casuales. Lo que llamamos fotografía de paparazzi, ¿no es cierto? Es la fotografía casual, la fotografía que tú no le dices al retratado, hey, posa, te estamos tomando foto, voltea a ver hacia acá. No, nada. Esto es lo más natural posible. Son retratos, como le dicen vulgarmente, retratos robados, ¿no? Retratos a desconocidos que van por ahí, NNs, y que tú miraste por ahí ese personaje y es muy casual. Para este tipo de retratos sí es importante tener un teleobjetivo. ¿Qué es un teleobjetivo? Es un lente que tiene distancias focales variables, es decir, que tiene zoom, ¿ok? Que tiene un buen zoom. Cuando ustedes tienen un buen zoom, podrán hacer fotografía de paparazzis porque ustedes están desde muy lejos en una zona de confort que ellos no lo ven a ustedes, pero ustedes sí lo ven a él y pueden lograr este tipo de fotografías muy casuales, donde esta persona no sabe que la estás fotografiando. Posiblemente tendrás que, en algún caso, pedir permiso para la publicación de algunas fotografías, porque recuerden que niños no son permitidos en algunos casos
presentarlos en redes sociales, publicaciones. Tiene que haber un permiso por los padres de familia. Así que tener mucho en cuenta a quién se retrata, cómo se retrata y por qué se retrata, ¿vale? Creo que ya terminé. Me queda un último ejercicio, que es el mío, para explicarle un poco sobre el autorretrato y el alter ego, ¿ok? Qué raro, me sonó acá mi micrófono, tuve un feedback, tuve un fenómeno extraño acá en el sonido de mi casa. Bueno, el autorretrato y el alter ego. Bueno, el autorretrato es el más recurrente porque lo tenemos apenas nos despertamos y nos vamos a ver en el espejo del baño. Ahí estamos ya viendo nuestro autorretrato. Pero nosotros tenemos que salir del autorretrato, de las selfies o de las selfitis que se llama hoy. Creo que es una nueva enfermedad a las personas que se toman muchas selfies seguidas. Entonces, no está mal tomarse la selfie. Lo que de pronto no es tan artístico dentro del ejercicio de la fotografía es que la selfie no tenga una secuencia o una conciencia de por qué lo haces o por qué lo repites. Es decir, no hay una temática consciente que tú hayas adquirido y digas, bueno, repito hoy los días en tal lugar, me voy a posicionar con tal distancia de la cámara y ese será mi constante repetir del manejo de herramientas. Es decir, si eres una persona que te gusta tomarte bastantes selfies, está bien que lo hagas en todas partes, pero haz un ejercicio aparte de ese, de solo tomarte fotografías diario en un solo espacio de tu casa, en un solo espacio, y tómalas todos los días, toma fotografías en ese mismo espacio, en la misma distancia de la cámara, en el mismo plano, ¿ok? Al hacer ese ejercicio de repetir una técnica, generas ya un contenido artístico de retrato. Estás hablando con el autorretrato algo, estás contando algo, aparte del ego, ¿no? Porque recordemos que el ego es el que nos está mostrando siempre todos los días que nosotros subimos una fotografía a nuestro perfil de Facebook. Cuando nosotros subimos una fotografía de perfil de Facebook, estamos alabando nuestro ego, estamos idolatrándonos, que no está mal. El amor propio es lo más hermoso, así que está bien. Lo que está mal, de pronto, es quedarse solo en eso. En solo quedarse en eso, sí, de pronto está muy pasivo, como que te quedaste como muy básico, ¿no? Hay más allá. Mira que nosotros tenemos alter egos. ¿Qué es el alter ego? Podemos crear personajes, podemos proyectar personajes que nosotros tenemos en nuestros imaginarios, traerlos y proyectarlos. Y esto sí que genera bastante contenido en nuestros autorretratos. ¿Por qué? Porque ya no es un retrato, no es un autorretrato de verme por verme, ¿sí? No, es un autorretrato que quiero intervenirlo, quiero involucrarlo, quiero crear un personaje, quiero crear una